Este es el informe mundial de abril 2020. A continuación, Latter-day Saint Charities sigue ayudando a personas de todo el mundo y recibe reconocimiento de la Cruz Roja. Tras meses de recolección, se entregan las donaciones de la campaña Ilumina el Mundo. Y los templos de Salt Lake y St. George son sujetos a extensas renovaciones. Pero antes, la Iglesia responde a la pandemia mundial por coronavirus con precaución y esperanza. Mientras la pandemia por COVID-19 impacta al mundo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está tomando medidas sin precedente en la lucha contra la propagación de la enfermedad. Después de considerarlo en oración y con nuestro profundo deseo de ser parte de la solución a este desafío, hemos hecho muchos ajustes temporales a la forma en que adoramos y servimos al Señor. Por precaución, se cierran los templos, se suspenden los servicios de adoración en todo el mundo y la conferencia general la están viendo en forma remota, en lugar de asistir personalmente. Otros cambios incluyen el cierre de la manzana del templo y las universidades de la iglesia imparten cursos en línea. Los misioneros en algunas áreas se trasladaron y los recién llamados reciben capacitación en línea en lugar de ir a los centros de capacitación. En medio del riesgo global, el presidente Nelson comparte un mensaje de consuelo y esperanza. Estos desafíos particulares pasarán en su debido tiempo. Sigo siendo optimista respecto al futuro. Conozco las grandes y maravillosas bendiciones que Dios tiene reservadas para aquellos que le aman y le sirven. Les amo. Oro por ustedes y les prometo que recibirán consuelo y paz mientras continúen escuchándolo. Véase la información actualizada sobre el impacto del coronavirus en newsroom.churchofjesuschrist.org. Portando su manto de profeta de Dios, Russell M. Nelson, presidente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días de 95 años, junto con el elder D. Todd Christofferson del Quórum de los 12, ministró al pueblo del sudeste de Asia en noviembre. En Hanoi y en la ciudad de Ho Chi Minh, en Vietnam, el presidente Nelson se reunió con jóvenes adultos solteros de la iglesia. Hola, un placer conocerla. Muchos eran miembros de la primera generación. Hemos pasado muchas horas en el avión, no dormimos mucho, pero nos gustaría ayudarles si podemos. Hoy, cuando me reuní con el profeta, sentí el gran amor del Padre Celestial. Me brotaron las lágrimas. Además, el presidente Nelson se reunió con otros miembros y amigos de la iglesia en devocionales vespertinos. Siento mucha gratitud por ustedes. Son muy especiales. Los líderes continuaron ministrando como lo haría El Salvador en Phnom Penh, Camboya. Allí, el presidente Nelson deleitó a cientos de miembros cuando dio a conocer una imagen del templo de Phnom Penh, Camboya. ¿Les gustaría saber más sobre el templo? Veamos la imagen. Así es como se verá. En la víspera del devocional, el profeta y el elder Christofferson se reunieron con la viceprimera ministra de Camboya. Tuvimos el gran privilegio de reunirnos con la viceprimera ministra, una mujer maravillosa y extraordinaria. Su siguiente parada fue la isla de Singapur, donde el profeta de la Iglesia de Jesucristo se reunió con familias de varias generaciones de santos. Lo primero que le dijo a mi hijo fue, "Te amo". Te amo. Eso me sorprendió mucho. Todos ustedes, niños, vayan a la reunión. En un devocional para los miembros de Singapur, el presidente Nelson habló de principios centrados en Cristo para fortalecer a las generaciones futuras. Ayuden a estos preciados niños a entender que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El presidente Nelson escogió Yakarta, Indonesia, como el último tramo de su ministración en Asia, mostrando su incansable amor y compasión por los miembros. Él se ve mejor contigo a su lado. Y por los líderes religiosos y del gobierno, entre ellos el vicepresidente de Indonesia, Maruf Amin. Siento mucha gratitud hacia nuestro Padre Celestial y hacia nuestros primeros pioneros. Conocemos a estas personas y las amamos.
Nos compadecemos de ellos cuando tienen dolor y nos regocijamos cuando tienen gozo. Al marcharnos, lo que sentimos fue uno de esos momentos que nunca se olvidan. Es cuando el Señor te dice que esta es su obra, que Él la dirige y que tenemos la oportunidad de participar. En las Escrituras hay muy pocas ocasiones sagradas en las que se ha oído la voz de Dios el Padre. Él ha presentado personalmente a su Hijo amado, Jesucristo, repetidas veces, con el mandato específico de escucharlo. En los días previos a la conferencia general, el presidente Nelson extendió la invitación al mundo de escuchar la voz de nuestro Salvador, Jesucristo. Les invito a reflexionar en forma profunda y frecuente en esta pregunta clave. ¿Usted cómo lo escucha? Nuestro Padre nos ama y anhela que cada uno de nosotros elija regresar a su santa presencia. Él nos suplica que procuremos con todo nuestro corazón, alma, mente y fuerza escucharlo. Vea formas de compartir su experiencia sobre cómo escucha la voz del Salvador en hearhim.org. A orillas de la bahía de Chesapeake está Annapolis, Maryland, sede de la Academia Naval de los Estados Unidos y capital del estado. En noviembre, el presidente Henry B. Eyring de la primera presidencia y el elder Gary S. Stevenson del Quórum de los 12 visitaron al gobernador Larry Hogan en su oficina de Annapolis. Esta es la única fotografía que he visto de mi bisabuela. Le obsequiaron al gobernador su historia familiar y analizaron oportunidades para que las personas de Maryland usen la iniciativa Just Serve para promover oportunidades de servicio voluntario. Nos encanta asociarnos con ustedes para tratar de hacer el bien. Después de su visita a Maryland, los líderes viajaron a Charlotte, Carolina del Norte, y se reunieron con líderes y misioneros de tiempo completo que sirven en el área. Él los ama y Él los llamó. Su fe y su devoción eran simplemente palpables, se podían sentir. Si se acercan a Él, Él se acercará a ustedes. Los líderes de la iglesia concluyeron su visita en una conferencia destaca el domingo por la mañana. El Senado entra en sesión. La bondadosa atención de su administración siguió al presidente Eyring a Idaho a principios de marzo. Gracias. Es un honor estar aquí. Su primera parada fue en el Capitolio del estado de Idaho en Boise, donde abrió una sesión legislativa con una oración en el Senado. Nuestro amado Padre Celestial, Y más tarde se reunió con el gobernador Brad Little y le obsequió su historia familiar. los líderes del Estado, el gobernador, un hombre extraordinario, y los miembros de la Cámara y del Senado, se siente la bondad de estas personas. Es un gran estado. Me encantó estar aquí y representar a la iglesia. En Boise, el presidente Eyring visitó el Banco de Alimentos de Idaho, donde representó a la iglesia y anunció una contribución para la ayuda a los pobres y necesitados. En octubre, M. Russell Ballard, presidente en funciones del Quórum de los 12 Apóstoles, ministró durante 3 días en Nueva Inglaterra con el apóstol Elder de Todd Christofferson. Es realmente una oportunidad especial poder estar juntos en una asignación. Nos sentimos como apóstoles del Señor Jesucristo, encomendados y comisionados para llevar el nombre de Jesucristo y su iglesia al mundo. Los apóstoles comenzaron su viaje en el lugar de nacimiento de José Smith en Vermont. ¡Qué ciudad tan hermosa! Luego en Boston se reunieron con líderes del gobierno y la ciudad, entre ellos el gobernador de Massachusetts, Charlie Baker. El domingo dedicaron tiempo a conversar con jóvenes adultos solteros. Creo que fue muy accesible. Es fácil identificarse con él por su manera de ser y la forma en la que nos habló. Al final del viaje, el presidente Ballard y el elder Christofferson hablaron a miles de personas en Worcester, Massachusetts, e instaron a los santos a ver la mano de Dios en la nación y en sus vidas.
Debemos defender con valentía la rectitud y la verdad. Después, el presidente Ballard viajó a Nueva York con el elder Gerard de los 70 y se reunió con diplomáticos internacionales, líderes religiosos y funcionarios de derechos humanos. Han sido 2 días intensos, con reuniones muy productivas, todos desde altos funcionarios de las Naciones Unidas, junto con varios embajadores, ¿Cómo está? representando diferentes países. Muchas gracias. Nos reunimos con líderes interreligiosos, líderes de la NAACP que está aquí en Nueva York. Tuvimos una entrevista con el New York Times, con la Associated Press. Es maravilloso ver cómo se reconoce a la Iglesia, sobre todo en los últimos años, como una organización mundial que se está volviendo muy importante. A continuación, el elder Quentin L. Cook de los 12 regresa a Filipinas y se reúne con líderes tras un desastre natural. Apóstoles responden preguntas y comparten ideas con los jóvenes de la iglesia cara a cara. Hola, hermana, ¿cómo está? Durante casi una semana, el elder Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles y su esposa Mary ministraron en las Filipinas, donde residen más de 800,000 santos de los últimos días. Nuestra primera asignación cuando llegó a ser autoridad general fue venir a las Filipinas. Sentimos un enorme aprecio por el pueblo filipino. Allí conversaron con miembros, funcionarios del gobierno, líderes religiosos y medios de comunicación. Nuestra iglesia celebrará eso todo este año. El 12 de enero, en medio de su viaje, el volcán Taal hizo erupción a tan solo 56 kilómetros de distancia. A las pocas horas de la erupción, el elder Cook habló a cientos de santos y amigos de la iglesia del área de Mandaluyong. Además, el elder Cook viajó a Batangas sin anunciarlo, donde ministró a los evacuados por el volcán, refugiados temporalmente en centros de reuniones. Sinceramente no recuerdo una ocasión en la que haya visto a personas tan resilientes y sonrientes. Incluso con una gran devastación, parecen cuidarse mutuamente y tener el sentimiento espiritual de que las cosas van a estar bien. Me marcho sintiéndome edificado. En preparación para la dedicación del Templo de Durban, Sudáfrica, que aparece luego en esta transmisión, el elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles, y su esposa Melanie, visitaron a santos y a líderes gubernamentales del distrito del Templo, que incluye el país de Lesoto. El 10 de febrero, el elder y la hermana Rasband se reunieron con el rey y la reina de Lesoto y hablaron sobre la creciente presencia de la iglesia en el país. También obsequiaron al rey y a la reina un ejemplar especial del Libro de Mormón con relieve. Buenos días a todos, bienvenidos. Los viajes de estas familias migrantes son inciertos. Muchos de ellos llegan solo con las cosas que trajeron consigo durante su viaje. Una cosa es verlo en el noticiero de la tarde. Es algo muy diferente venir y ver a dónde llega la gente. Aquí, en Phoenix, Arizona, el elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12 Apóstoles, ha traído una parte de su ministración para impulsar una asociación en la comunidad religiosa para atender las necesidades de las familias inmigrantes que llegan al centro de bienvenida Ann Ott en Phoenix. Este centro de bienvenida lo administra el Comité Internacional del Rescate. Al llegar las familias, se les brinda asistencia adicional. No funcionaríamos si no fuera por las contribuciones de la Iglesia Sud. Fue asombroso verlo. La Biblia nos dice qué hacer. Somos amigos del extranjero. Lo recibimos en nuestros hogares y nuestras vidas. Esta administración patrocinada por la iglesia también sucede en Austin, Texas. Un placer conocerlos, soy el elder Suárez. El elder Ulises Suárez, también de los 12, ha venido a Texas para reunirse con miembros de la iglesia y líderes de otras religiones.
Un placer conocerlo. Los Nicol y otras personas de fe son voluntarios para ayudar a estos grupos, asociándose con la Diócesis Católica de Austin. Si trabajamos juntos, somos capaces de combinar servicios, combinar nuestra fuerza, y eso nos facilita mucho hacer la obra de Dios. Otra forma de apoyo se presentó cuando unos 20,000 kilos de alimentos llegaron del almacén del obispo de la iglesia. Esta es una demostración de cómo poner en práctica el segundo gran mandamiento del Señor. Estamos de acuerdo con que debemos proteger nuestras fronteras, pero una vez que tenemos a alguien a nuestro lado, nuestro vecino necesitado, les brindaremos amor y ayuda a estas personas. Estamos muy contentos de estar hoy aquí con ustedes. Continuando con la serie de devocionales mundiales, se celebraron 3 eventos cara a cara que permitieron a los jóvenes santos hacer preguntas directamente a los líderes. Gervana de Arizona pregunta, ¿cómo superó el temor de no tomar la mejor decisión? El elder Ulises Suárez del Quórum de los 12 y el elder Craig C. Christensen de los 70 se reunieron con jóvenes de 18 a 30 años en una transmisión desde la Universidad Brigham Young en septiembre. Espero que aprendan que Dios los ama y que siempre pueden contar con ese amor. Bienvenidos a este cara a cara mundial. En noviembre, en el tabernáculo de Salt Lake City, se celebró el mayor evento cara a cara con el elder Garrett W. Gong de los 12 Apóstoles y otros líderes de la iglesia, donde anunciaron detalles del nuevo programa Niños y Jóvenes. Tenemos el mismo programa para los jóvenes y los niños de todas partes, con una gran flexibilidad y adaptabilidad, de modo que no importa dónde estén o sus circunstancias, el programa funcionará para ellos. Este programa alienta a los jóvenes a adquirir atributos de Cristo al aprender nuevos talentos, ampliar sus intereses y capacidades y prepararse para el servicio misional, los estudios, el trabajo y la vida familiar. Estoy entusiasmado por la aplicación. Siento que me ayudará a lograr mis metas. El artista invitado David Archuleta interpretó la canción del Lema 2020. Este programa está diseñado para ayudarlos a ser más como nuestro Salvador en 4 áreas: espiritual, social, física e intelectual. En febrero, el presidente Dallin H. Oaks de la primera presidencia, junto a su esposa Christian, se reunieron con jóvenes de la iglesia para oír sus ideas y experiencias con el programa Niños y Jóvenes y darles ánimo. He aprendido que el Señor me ama de forma individual y quiere que tenga éxito. Si tienes en cuenta a Cristo en tus metas, será más fácil superar las pruebas difíciles en la vida. Ustedes pueden hacerlo y Dios los ayudará. I feel my Savior there beside me. Enseguida, unir nuestras manos para ayudar y sanar, honrando décadas de asociación con la Cruz Roja. Además, la primera presidencia da la bienvenida a un líder de la Liga del Mundo Islámico a Salt Lake City. Asombroso. Desde que comenzó en 1985, Latter-day Saint Charities ha proporcionado más de $2,000 millones en ayuda a personas, países y organizaciones necesitadas de todo el mundo. En marzo, se celebró más de un siglo de asociación cuando esta organización humanitaria de la Iglesia recibió el premio de la Cruz Roja estadounidense a la Organización Asociada 2020 en Washington, D.C. Realmente no se me ocurre una mejor socia que la iglesia, porque tenemos la misma misión. Ambas organizaciones tratamos de aliviar el sufrimiento humano mediante el servicio voluntario. Que Dios los bendiga y los guarde y buena suerte. Sharon Eubank, presidenta de Latter-day Saint Charities, y el obispo presidente Gerald Cosé aceptaron el premio en nombre de la Iglesia y de los miles de santos voluntarios que continúan donando sus recursos y su tiempo para colaborar con la Cruz Roja. Es una bendición formar parte de tu vida. En 2019, Latter-day Saint Charities ayudó a millones de personas en 142 países con 2,000 asociaciones en todo el mundo. Nuestro hospital está muy complacido de poder donar
más de 100 camas al Hospital General de Port Moresby. En octubre, Latter-day Saint Charities se asoció con Pacific Assist y Castlemaine Health en Papúa Nueva Guinea para transportar más de 130 camas de hospital al Hospital General de Port Moresby. Algunas de las camas realmente necesitan repararse y algunas están listas para ser destruidas o desechadas, porque son muy viejas. Ahora está abajo y puedes hacer que vuelva a subir. Durante ese mismo periodo, la Organización Mundial de la Salud anunció la erradicación del tétano materno y neonatal en la República Democrática del Congo. Latter-day Saint Charities ha trabajado durante varios años con UNICEF para erradicar esa enfermedad que amenaza la vida de las madres jóvenes y sus hijos. En Salt Lake City, el director del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, David Beasley, visitó las instalaciones de bienestar y producción de alimentos de la iglesia. Oh, esta leche es muy buena. La marca de Cereta allí, ¿lo vio? Están buscando socios que tienen buen corazón. Creo que eso es lo que me llevó. La compasión para ayudar a los hijos de Dios en todo el mundo. La iglesia ha colaborado con el Programa Mundial de Alimentos de la ONU desde 2014. El 7 de enero, la isla de Puerto Rico fue sacudida por un terremoto de magnitud 6.4 que dejó sin electricidad a casi toda la isla y causó que cientos de personas perdieran su hogar. Es como si fuera una hamaca, cada minuto, cada segundo. Entonces no se puede dormir correctamente porque hay que estar a la expectativa. Llegó el primero, el otro va a ser más fuerte. Tras la destrucción, decenas de santos de los últimos días fueron al sur de la isla para brindar ayuda a los afectados por el terremoto y las réplicas que continuaron durante semanas. Do you want me to do a pause at the end of that? Estamos colocando carpas para que la gente pueda vivir y no esté a la intemperie. Que lo único que nos puede salvar de todo esto es nuestro Padre Celestial. Estamos súper agradecidos con toda la ayuda que hemos recibido. La creciente asociación entre la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y los musulmanes demuestra que las comunidades religiosas pueden coexistir en paz. Su Excelencia Mohammed Al-Isa, secretario general de la Liga del Mundo Islámico, es el presidente en funciones de la Asociación Internacional de Eruditos Musulmanes. Recientemente visitó las oficinas generales de la Iglesia en Salt Lake City, Utah. Allí, Su Excelencia se reunió con líderes de la Iglesia, entre ellos el presidente Russell M. Nelson y el elder David A. Bednar del Quórum de los 12 Apóstoles. En su visita a la Manzana de Bienestar, el líder musulmán pudo ver en persona cómo trabaja la organización humanitaria de la Iglesia para llegar a los necesitados. Asombroso. Esa labor es un modelo de cómo deben ser la misericordia y la compasión. Transmitiremos el mensaje al mundo islámico. Creo que todo el mundo necesita este ejemplo de bondad humana. En breve, los estudios superiores quedan al alcance de más de 40,000 alumnos de todo el mundo. Además, una nueva exposición honra a la Sociedad de Socorro como pionera del sufragio femenino. Voy a pedirle, tal vez a Puyora, si desea leer el relato de Nelson Mandela. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días está ampliando el acceso a los estudios superiores por medio de BYU Pathway Worldwide. Unos 42,000 alumnos están inscritos en los programas de aprendizaje en línea. BYU Pathway Worldwide se creó para ofrecer una educación asequible y de base espiritual a personas que no podrían acceder a la educación de otro modo. Tenemos que tener una buena vida. Opera en más de 100 países, con 500 sedes y realmente está hecha para operar donde la iglesia esté organizada. Me ha preparado para funciones de liderazgo. Siento que ahora puedo hacerme cargo de las cosas mejor que antes de comenzar el programa.
BYU Pathway Worldwide se divide en dos programas principales. El primero se llama Pathway Connect, que ayuda a los alumnos a prepararse o a regresar a la universidad. Y la segunda parte del programa es el certificado y el título. Descubrimos que era importante que los alumnos encontraran relevancia en la educación de inmediato. En el primer año aprenden una aptitud laboral. Están en áreas donde pueden encontrar trabajo de inmediato. Desde el principio te das cuenta de que Pathway te ayuda a tener lo que necesitas para tener éxito, hacer las cosas correctas y conseguir empleos mejor remunerados. No solo es aprender para mí mismo, sino edificar mi propia familia, el país y el mundo en general. Para mí es una oportunidad maravillosa de aprender. Estos son los últimos objetos que entran. Si le preguntan a Tiffany Bowles, la exposición que están por presentar refleja lo que pronto serán 150 años desde que la Sociedad de Socorro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días fue pionera en ayudar a las mujeres a ejercer su derecho a votar por primera vez en Utah. La Sociedad de Socorro se fundó en 1842 y 6 años después se celebró la primera Convención de Derechos de la Mujer en Seneca Falls, Nueva York. La nueva exposición del Museo de Historia de la Iglesia en Salt Lake City, Utah, Hermanas por el Sufragio, cómo ganaron el voto las mujeres de Utah, ilustra cómo la organización de las mujeres de la Iglesia desempeñó una función activa en el movimiento sufragista. Las mujeres de Utah fueron las primeras en votar en una elección en Estados Unidos bajo la ley de igualdad en el sufragio. Se exhiben artículos de las prominentes santos sufragistas de Utah, entre ellos el documento de la legislación de Utah que otorgó oficialmente el voto a las mujeres en 1870. Emmeline B. Wells es una de mis heroínas. Jean B. Bingham, 17ª presidenta general de la Sociedad de Socorro, y líderes políticos locales se reunieron para la inauguración de la exposición, que se puede visitar en línea en churchofjesuschrist.org y en persona hasta enero de 2021. ¿Cuántas personas caben allí? Emi tiene 8 años y su familia decidió que el paseo de esta semana sería a la nueva exposición del Museo de Historia de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. ¿Se arrodillan allí y ponen las manos encima? Sí. La exposición, Templos por toda la Tierra, edificar la casa del Señor, proporciona a los niños de 1 a 11 años una experiencia interactiva. ¿Ves que hay un espejo aquí? También hay un espejo aquí. Así que cuando se casan, ven que su imagen se repite en los espejos una y otra vez. Creo que este museo es una gran herramienta educativa y podemos hablar de algunos lugares específicos del templo. Estoy entusiasmada por ir al templo porque es un lugar grande y muchos miembros de mi familia van allí. Y yo también puedo ir con ellos. Los niños como Emi no tienen edad suficiente para asistir al templo, pero con las actividades interactivas que conforman la exposición, esta experiencia educativa les dará una ventaja. Simboliza las 12 tribus de Israel. La exposición se presentó en febrero y ahora está abierta al público. Esta es una oportunidad única para que la gente venga y vea este espacio sagrado. Desde Perú a Sudáfrica, de Alemania a Estados Unidos, se dedican nuevos templos y se renuevan y rededican los existentes. Los llevaremos allí. Comenzamos el reportaje de los templos del mundo en Latinoamérica. El templo de Arequipa, Perú, fue dedicado el 15 de diciembre de 2019 por el elder Ulises Soares, del Quórum de los 12 Apóstoles. Arequipa es la segunda ciudad más grande de Perú y allí viven más de 500,000 de santos. El templo de Arequipa es el templo dedicado número 167 de la iglesia en todo el mundo y el tercer templo en Perú. A continuación, cruzando el Atlántico, vamos a Sudáfrica, donde el domingo 16 de febrero se efectuó la dedicación del Templo de Durban, Sudáfrica. Antes de comenzar la sesión, el elder Ronald A. Rasband, del Quórum de los 12, presidió la ceremonia simbólica de la piedra angular, que representa la finalización del templo. Esta ceremonia de la piedra angular les tocará el corazón y sentirán el espíritu que sentimos aquí en el templo.
Antes de la dedicación, el elder Rasband y su esposa Melanie recorrieron el templo con el rey y la reina de Sudáfrica junto con otros miembros de la familia real Zulu. El rey pidió a la iglesia que ayudara a su pueblo en las zonas rurales de África y que les ayudara a enseñarles acerca del Señor Jesucristo. Decreto que a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se les permita difundir el Evangelio en nuestro país. El templo de Durban es el segundo de Sudáfrica, con otros 3 en funcionamiento en el continente y 6 templos más en fase de construcción o planificación. Ahora viajamos al este de los Estados Unidos, donde en el templo de Washington, D.C. de 15,000 metros cuadrados está por finalizarse una renovación de 2 años. Un punto de referencia habitual cerca de la capital del país, el templo estará abierto al público del 24 de septiembre al 31 de octubre. Es una oportunidad única para que las personas vengan y vean el interior de ese espacio sagrado. Después del programa de Puertas Abiertas, el templo de Washington, D.C. se rededicará el 13 de diciembre. En Carolina del Norte, Estados Unidos, el presidente en funciones de los 12, M. Russell Ballard, rededicó el templo de Raleigh, Carolina del Norte, el domingo 13 de octubre de 2019. El templo de Raleigh pasó por varias etapas de remodelación en los últimos 2 años y ahora se le instaló una aguja más alta. El presidente Ballard saludó a muchas personas que asistieron a la rededicación y alentó a los santos a llevar a sus hijos al templo cuando tengan la edad. Volviendo a Latinoamérica, el elder D. Todd Christofferson rededicó el templo de Asunción, Paraguay, el domingo 3 de noviembre de 2019, tras 2 años de renovaciones. El elder Christofferson, que sirvió en una misión cuando era joven en la vecina Argentina, dijo a los participantes: "El templo es un lugar para rededicar la vida a la obra del Señor". Seguimos hasta Europa Occidental, donde el elder Dieter F. Uchtdorf regresó a su Alemania natal para la rededicación del templo de Frankfurt, Alemania, el domingo 20 de octubre de 2019. El templo se cerró en noviembre de 2015 por renovación y para construirle espacios adicionales. Al dirigirse a los jóvenes de la iglesia en un devocional especial, el elder Uchtdorf les dijo que el templo es un símbolo de la eternidad y del amor de Dios por ellos. Hacia el sur de los Estados Unidos vamos, al programa de Puertas Abiertas y rededicación del templo de Baton Rouge, Luisiana. Cerrado desde 2018, el templo cuenta ahora con un nuevo diseño exterior y elementos estructurales artísticos que reflejan el entorno natural de Luisiana. Tras un programa de Puertas Abiertas en octubre, el templo de Baton Rouge, Luisiana, fue rededicado el 17 de noviembre de 2019 por el elder Quentin L. Cook, del Quórum de los 12 Apóstoles. Por último, volvemos al oeste de Estados Unidos, donde continúan las renovaciones de templos históricos. Es un año histórico para los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. El 17 de enero, en Salt Lake City, el antiguo Centro de Visitantes Sur fue demolido para dar lugar a una vista cautivante del templo más emblemático de la iglesia y sus jardines. Lo que ven ahora es el resultado final de años de planificación de este proyecto. Si bien se están quitando algunos edificios y árboles, se hace gran esfuerzo por preservar esculturas y árboles históricos e irreemplazables. Estos preparativos exteriores son para un proyecto clave: reforzar la estructura del templo para resistir un terremoto de magnitud 7.2. La mejora sísmica del templo es significativa. Será muy laborioso colocarle un sistema de aislamiento en la base que lo separa de la tierra, para que en un terremoto se mueva menos. Entre tanto, se restaurará gran parte del interior del templo. Se espera que el proyecto tome 4 años. Mientras tanto, la manzana del templo permanecerá abierta. A 480 kilómetros al sur, uno de los templos más antiguos de la iglesia también está en construcción. Para la antigüedad de este edificio y cuando fue construido, está en un estado fantástico. El templo de St. George, Utah, está siendo renovado por dentro y por fuera para efectuar las mejoras necesarias en seguridad y eficiencia energética. La primera fase del proyecto ha sido eliminar todos los agregados del siglo XX a este edificio.
Las áreas eliminadas incluyen la entrada norte y el anexo al oeste. El objetivo de esto es dotarlo de nuevos anexos que sean más seguros y funcionales. Protegida cuidadosamente durante la demolición, la ventana exterior, oculta a la vista durante más de 40 años, se revela una vez más en muy buen estado. Es muy emocionante ver el trabajo artesanal que esas personas hacían en aquel entonces. Es increíble. Una vez reconstruidos, la entrada norte y el anexo al oeste se ajustarán más a la arquitectura original del templo histórico. Se espera que la renovación del templo de St. George se complete en 2022. Cuando regresemos, la cultura y la música latinoamericanas ocupan un lugar central con un elenco de cientos de personas. Y por primera vez, la conferencia de historia familiar Roots Tech viaja al extranjero y tiene una asistencia récord en los Estados Unidos. Como parte de la restauración continua de la Iglesia de Jesucristo, en la Conferencia General de octubre de 2019, el presidente Russell M. Nelson, junto con otros líderes, anunciaron ajustes a las preguntas de la recomendación para el templo, una nueva norma en cuanto a quienes pueden actuar como testigos y mejoras a las organizaciones de hombres y mujeres jóvenes, las cuales brindan mayor flexibilidad para las clases y la oportunidad de que los obispos trabajen más estrechamente con los jóvenes. La primera presidencia ha hecho ajustes a la ropa ceremonial sagrada que usan los santos que asisten al templo. La nueva ropa del templo, anunciada en enero, se ha simplificado para mejorar aún más la experiencia en el templo. La ropa del templo diseñada previamente todavía puede usarse para asistir al templo. Líderes de la iglesia asistieron hace poco al almuerzo anual número 36 en conmemoración del Dr. Martin Luther King, hijo, en la filial Salt Lake de la NAACP. El elder Gary E. Stevenson del Quórum de los 12 Apóstoles fue honrado como el orador principal de este año. Nuestra relación con la NAACP ha pasado de ser conocidos a ser amigos de la ayuda a la colaboración plena. En noviembre, la celebración cultural latinoamericana Luz de las Naciones incluyó un elenco de 1,000 artistas ante una sala llena en el centro de conferencias. El tema de la celebración, Un hogar para todos, cobró vida con más de 300 voces de toda Latinoamérica, España, Estados Unidos y África, que puso de relieve a la familia, el legado y la pertenencia. Millares se reunieron en el centro de conferencias de Salt Lake City en diciembre para disfrutar de las canciones y la grandeza del coro del tabernáculo de la manzana del templo, la orquesta de la manzana del templo y las campanas de la manzana del templo. La cantante y actriz de Broadway Kelly O'Hara y el actor Richard Thomas fueron la artista y el narrador invitados en el concierto de Navidad de este año. Robert Frost nos recordó que todos somos peregrinos. Este concierto marcó el 20º aniversario de la tradición navideña. El segundo tomo de Santos, la historia de la Iglesia de Jesucristo en los últimos días, se publicó en febrero y ahora está disponible en la tienda en línea de la Iglesia. Titulado Ninguna mano impía, este segundo tomo continúa los épicos relatos de los santos pioneros, desde que huyen de la persecución en Nauvoo y siguen a Brigham Young hasta las montañas rocosas, y culmina con la terminación del templo de Salt Lake a finales del siglo XIX. La serie completa constará de 4 tomos y estará disponible en 14 idiomas. En octubre, la creciente popularidad de la conferencia de historia familiar Roots Tech cruzó el Atlántico. Por primera vez, el evento de Family Search, con sede en Utah, organizó una conferencia en el Centro de Convenciones Excel en Londres.
Hay un gran sentimiento de camaradería, el sentimiento de estar unidos por el deseo común de conocer el pasado de nuestra familia y compartir eso con otras personas. 42 países estuvieron representados y los asistentes sumaron casi 10,000. Entre los invitados especiales estaban los elders David E. Bednar y Quentin L. Cook del Quórum de los 12 Apóstoles y sus esposas Susan y Mary. En febrero, Ruth Steck regresó al oeste, donde su conferencia número 10 en el Centro de Convenciones Salt Palace de Salt Lake City tuvo una asistencia récord de más de 30,000 personas. El elder Gary Stevenson y su esposa Lisa estuvieron entre los oradores de la conferencia. Pronto te das cuenta que todos tienen esta conexión y este vínculo y amor mutuo. Y que todos somos familia, todos somos hermanos y hermanas. A petición del embajador de Cuba en los Estados Unidos, José Cabañas, la primera presidencia de la iglesia se reunió con él, su esposa Edilia González y la tercera secretaria Janet Pumariega Pérez. Tras hablar acerca de la cooperación de la iglesia con las organizaciones sociales y comunitarias en épocas de desastre, el embajador Cabañas reafirmó que la iglesia es bienvenida en su país caribeño. Luego de hablar en la sesión número 74 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York, el presidente de Kiribati, Taneti Maamau, con su esposa y miembros de su delegación, fueron a Salt Lake City para reunirse con la primera presidencia de la iglesia. Durante su visita, recorrieron el almacén central del obispo, la Universidad Brigham Young y el Centro de Capacitación Misional de Provo. El presidente Maamau agradeció a la primera presidencia por la labor humanitaria de la iglesia en Kiribati, donde casi 1 de cada 5 ciudadanos es miembro de la iglesia. En breve, las donaciones de los santos de los últimos días se comparten y comienzan a iluminar el mundo. Todos somos dadores y receptores en diferentes momentos de nuestra vida, y esto nos une unos a otros. El mes pasado en Nueva York, organizaciones benéficas mundiales recibieron más de $3 millones de donaciones de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Nos sentimos muy humildes porque el Church World Service ha sido la organización que recibió los donativos más grandes. 10,169 ovejas, que es lo que elegí. Durante 54 días y en 10 ubicaciones diferentes, las máquinas de donativos permitieron que la gente participara en la campaña de Navidad de la Iglesia, Ilumina el Mundo. En conjunto, los miembros de la Iglesia y otras personas costearon actividades y artículos por $6.2 millones distribuidos a entidades benéficas internacionales y locales. Simplemente no podríamos haberlo hecho sin nuestros grandiosos aliados de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Todo esto es un esfuerzo por iluminar el mundo para sus hermanos y hermanas necesitados. Organizo y reviso todas las bolsas para los refugiados. Cubrimos muchas necesidades de la comunidad de refugiados. Kits de limpieza, jabón para ropa, equipos de fútbol. El dinero que se genere marcará una diferencia para muchos refugiados aquí en Utah. Todos somos dadores y receptores en diferentes momentos de nuestra vida, y esto nos une unos a otros. Rekha necesitaba con urgencia lentes nuevos porque se habían roto hace un mes. Sus tareas escolares se veían afectadas porque tenía que sentarse justo frente a la pizarra. Así que hemos estado esperando esta cita por un tiempo. Estaba entusiasmada por elegir una montura nueva. La cantidad de personas que aún necesitan lentes y exámenes de la vista, no podríamos hacerlo sin la ayuda de los demás. Este donativo realmente nos ayudará a darles lentes a los niños. Miremos en el espejo. Otras donaciones de la campaña Ilumina el Mundo financiaron oportunidades educativas para los jóvenes. Me siento conmovido porque quizá pueda ayudar con los problemas económicos de mi familia y ayudar también a mi hermanito a graduarse.
La campaña ilumina al mundo. Se trata de vivir los dos grandes mandamientos, cómo amar a Dios y cómo evidenciar nuestro amor por Dios al amar a otras personas. Este ha sido el Informe Mundial de abril de 2020. Para ver el informe mundial en línea, visite newsroom.churchofjesuschrist.org.